Ok. A ver, Agustín Bosch. Agustín. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Ávila Martínez. Ávila Martínez. ¿No? Bueno Morales. Buenos días, profe. Presente. Calderón Rodríguez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cantero Aguilar. Cantero Aguilar. Presente. Colín Ramírez. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Galicia Medina. Presente, buenos días. Buenos días. García Caballero. García Caballero. García Pacheco. Presente. González García. González Mendieta. Presente, buenos días. González Pérez. Presente, profe. González Ramos. Presente. Gutiérrez Cruz. Jonathan Gutiérrez Cruz. Guzmán Amador. Hernández del Valle. Hernández del Valle Ernesto. López Herón. Perdón, profesor, Hernández del Valle sí está, pero tiene problemas con el internet, entonces tarda en encenderse, pero sí está aquí en la sesión. Okay. A ver, ya mandó un mensaje. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Aquí, profe, buen día. Buenos días. Mendoza Alonso. Presente, profesor. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Buenos días, profesor, presente. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Buenos días. Muñoz Bobadilla. Muñoz Bobadilla. Neri Miranda. Presente, profesor. No te escucho casi, te escucho muy lejos. Núñez Campos. Presente. Ortega Rosas. Presente, buen día, profesor. Buenos días. Rafael Achula. Rafael Achula. No. Ramírez Empualteca. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Sánchez. Rodríguez Sánchez, ¿no? San Juan Rodríguez. San Juan Rodríguez Elizabeth. Sánchez Cerrillo. Presente.
Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Presente, profe. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Buenos días, presente. Buenos días. Aguilar Pérez. Presente. Rojas Dorado. Rojas Dorado Melanie. ¿No? Flores Yáñez. Flores Yáñez. ¿No? La había visto por aquí, pero... Profesor, buen día. ¿Sí me tomó asistencia? Disculpe. ¿Alguien que me haya faltado, que no haya escuchado su nombre? Yo, profesor, yo. Ernesto Hernández del Valle, ¿no? No sé, vale. ¿Alguien más? Yo también, por yo. Rojas Dorado, Melanie. Rojas. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Hoy vinieron muchos chicos, pensé que iban a estar más ocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de triste en sus vidas, chicos, que estamos hoy aquí reunidos? ¿Nada? Bueno, pues si nadie se los desea, yo les deseo un feliz día de San Valentín, chicos, ¿vale? Pues gracias. Primero lo que... Claro. Ok, vamos entonces a hablar de cosas tristes. Ay, no es cierto. Vamos a hacer el repaso. Gracias. Es el primero. Soy el primero que les deseo un buen San Valentín. Vamos, déjenme llegar a la presentación. Hoy deberíamos hacer un especial entonces, ¿no? Compartir. Ok. Bueno, chicos, pues entonces vamos a comenzar con el repaso. Hoy regala participaciones por el día, ¿no, chicos? No, desafortunadamente no. Les puedo regalar solamente un abrazo a distancia a los que estén solos y tristes. A los que no. Pues espero que al ratito puedan... Las participaciones son dobles. Las participaciones son dobles. Que veo que se vuelve de... No, a mí de por sí este tipo de días no me gustan tanto, ¿eh? Entonces, por eso soy muy burlón con estos días. Pero no se crean, ¿eh? No pasa nada, chicos. La situación, en términos generales, está mal en general, ¿no? Entonces, también tengan presente de que es difícil tener este tipo de cosas. De tener con quién celebrar en estos días. No le gustan y es nada más animado que de costumbre. Sí, pero no por eso. Sino porque así soy en general, ¿vale? Ok, vale, chicos. Entonces vamos a comenzar con el repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que estábamos viendo la sesión pasada para terminar por fin hoy esta presentación. Y después de esto haremos la revisión de algunos conceptos de la lectura. Todavía no les pongo la cuarta lectura porque no sé exactamente cuál vamos a hacer. Todavía estoy debatiéndome entre dos lecturas, entonces vamos a dejarlo un poco para la siguiente clase. Pero hacemos la revisión el día de hoy, ¿vale? Entonces vamos con... A ver. ¿Valdés Guerrero?
Sí, profesor. ¿Qué entendemos por sintaxis? Bueno, sintaxis, según yo entiendo, es el estudio de la forma en cómo se combinan las palabras y pues como los significados que nos dan esas combinaciones. A ver, haciendo un poco eco de la lectura, ¿por qué lo estudiamos así y no de otra manera? ¿Por qué entendemos la sintaxis así y no de otra manera? En la lectura se hace una discusión con relación a esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra forma de entender la sintaxis que no nos gusta? O que en términos generales al autor dice, no, esta manera no está chida. Por aquí no vamos. Pues hasta donde yo recuerdo es como la manera el que da como el significado a las cosas. A ver, intento explicarme un poco más. Como, bueno, en la clase pasada, al principio me acuerdo que usted cuando estaba preguntando el por qué no va ahí el la y el le. Era el porque se referían al significado. Que era porque lo estábamos haciendo de un análisis de manera paradigmática, creo era, y no sintáctica. No, no va por ahí. La discusión que hace el autor tiene que ver con la forma tradicional en que se veía la sintaxis, ¿no? Nosotros partimos, acuérdense que en una parte discute. Vamos a definir la sintaxis, como bien acaba de mencionar Rodrigo, como el estudio de la combinatoria de las palabras y el significado al que dan esas combinaciones. No voy a poner la participación porque en realidad eso es lo que dice la diapositiva, ¿vale? Y justo la idea de reelaborar un poco más es para ganarse la participación. Pero en un punto de la lectura, el autor hace una reflexión con relación a esta definición, ¿no? Dice, ¿por qué nosotros partimos de las palabras y por qué es más conveniente hacerlo así? ¿Alguien recuerda por qué dice esto? ¿Se puede explicar un poquito más, profe? Porque sí lo recuerdo, pero no entiendo bien qué es lo que se refiere. Él habla de que en la sintaxis tradicionalmente se había abordado de una manera y que en la actualidad, o por lo menos para él, el estudio de la sintaxis debía partir de esta definición y debía tomar como unidad mínima la palabra. ¿Por qué y contra qué opone esta definición el autor? Ay, profe, no sé si estoy bien, pero algo así como que lo define que se toma la unidad mínima del análisis de la palabra y de ahí como que estudia la combinación de ellas para formar unidades superiores, algo así, recuerdo que es. Es lo mismo que dice la definición que tienen en la presentación. ¿Qué discusión hace el autor con relación a esta parte? Dice, la sintaxis tradicional se hacía tal y nosotros vamos a partir de esto porque me parece más adecuado. ¿Alguien recuerda por qué? ¿O contra qué lo pone? ¿Quién leyó, chicos? ¿No? ¿No es como lo de la posición? No, porque la posición se deriva justamente de la perspectiva que toma el autor para estudiar la sintaxis. ¿Contra qué lo pone? De hecho, esta es una de las preguntas que traía planteadas para la revisión de la lectura, así que por eso se las planteo. Porque no tiene como objeto un estudio de elementos, no, con la morfología, no. Cuando lo habla de forma reduccionista, no, tampoco. ¿Nadie lo recuerda? Con la gramática, no. De manera tradicional, para el autor, ¿qué unidad era la unidad o el objeto de estudio de la sintaxis? ¿La palabra? Cuando hace incluso esta discusión de
el profesor de español hablaba de tal. ¿Nadie se acuerda de qué decía ahí? ¿Cuál era el elemento contra el que oponía la palabra? Unidades superiores. No. Un concepto más básico, ¿alguien lo recuerda? La unidad Los básica. los paréntesis no tenían que ver ahí. Contra la oración, ¿no? Decía, nosotros no podemos exactamente contra la oración. Geraldine es la que acaba ahí, pero lo dijo justo cuando lo dije. Entonces, el asunto de que la sintaxis tradicional se había abordado desde el punto de vista de la oración y justamente daba este ejemplo de las oraciones negativas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un profesor o un gramático define la oración negativa como tal? Y comienza a dar muchas excepciones sobre esa oración, ¿no? Y dice, o sobre esa definición. Entonces, esta definición no abarca este otro ejemplo. Y si la dejamos así, de todos modos sigue sin abarcar este otro ejemplo. Y así se va, ¿no? Y justamente señala, por esa razón es que la visión tradicional de ver la sintaxis como el estudio de las oraciones queda en desuso, ¿no? Porque es más difícil trabajar con definir esas estructuras mayores que denominamos oraciones. Y por eso nos centramos en la palabra, porque la discusión que justamente hace después abona a la idea de que el centro de la sintaxis debería ser justamente esta unidad más pequeña, que es por lo mismo más manejable en términos de descripción, ¿no? Ok, chicos, ahora sí como que nadie leyó, ¿verdad? Ok, eso Espere, es... profe. Ajá, Entonces, es la oración, ¿no? es la oración que... Ajá, la respuesta a la última pregunta que nos hizo, sí es la oración. ¿Qué me El habla? objeto de estudio de la sintaxis es la oración. A ver, de acuerdo a lo que acabo de decir, de acuerdo a Es lo que que... me revolvió muy feo y pues, ajá, es lo que quiero Dijo como que era la aclarar. palabra, ¿no? El objeto de estudio sería la palabra y las combinaciones con las que entra, ¿no? Justamente la pregunta era, ¿contra qué opone el autor esta definición? Que dice, esta definición es la buena, en contraposición con la visión tradicional de estudio de la sintaxis, que consideraba, o considera en algunos casos, que la oración es la unidad fundamental de la sintaxis, pero el autor justamente dice, no, la unidad que vamos a trabajar en sintaxis va a ser la palabra. ¿Sí? Entonces es como lo que hicimos, por ejemplo, con los pares mínimos, que por ejemplo en fonética y fonología vimos, por ejemplo, gato y pato, ¿no? Y entonces cambiábamos solo un fonema, pero ahorita que nos pidió los pares mínimos eran de morfemas. Entonces es como lo mismo, ¿no? Como pares mínimos de palabras, o sea, dentro de una oración. Sí, exactamente. Porque igual recuerden que también la justificación que da el autor un poco después es justo esto, ¿no? Si tomamos como parte, incluso es una definición que vamos a ver en las siguientes presentaciones, si tomamos como punto de partida la palabra, entonces podemos definir la oración y las frases como consecuencia de las propiedades combinatorias de la palabra. Y no al revés, no la oración y después las palabras, sino primero la capacidad combinatoria de las palabras y como resultado esas combinaciones o esas capacidades combinatorias dan como resultado frases y oraciones, ¿sí? Por eso era tan importante esta distinción. Ok. Alvarado Ramírez. Alvarado Ramírez. De acuerdo a esta diapositiva, tenemos que hay dos unidades frontera en la sintaxis. La unidad mínima, que sería la palabra, y la unidad máxima, que sería la oración. ¿Esto es todo lo que estudia la sintaxis? ¿O qué otros niveles podría haber? ¿O qué distinciones se pueden hacer al interior de la sintaxis?
¿Qué distinciones podemos hacer? Ahorita voy con las manitas si no contesta. Alvarado Ramírez. No sé, ok. A ver, vamos a intentarlo con alguien más y ya si no, vamos con las manitas levantadas. ¿Quién no ha participado? González García. González García. González García a la 1. González García a las 2. Y González García a las 3. Ok, chicos, recuerden que por lo menos habría que contestar si están o no están, ¿vale? Bueno, Morales. Ok, a ver, ahorita vamos. Espérame un tantito. A ver. García Pacheco. Sí, profe. A Perdón, ver. escucho como música de fondo. Bueno, según yo también tenía entendido, bueno, según igual en la lectura, era porque también se hablaba de que hacía como un estudio de propiedades de buena formación, algo así. Creo que en inglés era algo de form, no sé qué, well form. Y bueno, según esto era como de eran como de las combinaciones y que según esto tenía como que excluir aspectos interpretativos. Bueno, no sé si eso sería otro de lo que ¿Eso estudiaría. se refiere a mi pregunta en específico? O sea, sí, entiendo esa parte de la lectura porque eso viene después. Pero mi pregunta era, en términos de la sintaxis, ¿podemos hablar de otros rubros en los que se aplica la sintaxis o nos quedamos con palabra y oración? En el chat dieron un poco la respuesta, entonces por ahí se pueden basar. Bueno, ¿qué pasa mi compañera Esmeralda? ¿Mande? ¿Qué pasa mi compañera Esmeralda? A ver, vamos con Cantero Aguilar. Sí, profe, gracias. No únicamente, bueno, no se puede solamente trabajar con una oración. Primeramente habíamos visto que, bueno, nosotros vamos a empezar con frases, de ahí con oraciones y de ahí gradualmente como lecturas, ensayos, artículos, etc. Y por tanto, en términos de sintaxis, ¿eso qué implicaciones tiene? Bueno, pues ahí también, por ejemplo, en una frase, pues hay ciertas reglas que conforman o combinan a la frase. Entonces, de esa manera va a funcionar con los otros niveles. Con ¿cuál era el otro? La oración. Con la oración, de igual manera, pues vamos a ver los componentes de la oración. O sea, digamos que conforme se va avanzando el nivel, como que más complejo es el tipo de análisis. Por ejemplo, En términos de la disciplina sintáctica, ¿qué implica eso? Incluso o sea, en esta diapositiva, después de esta diapositiva hablábamos de dos cosas importantes, ¿no? Si consideramos que la complejidad de la sintaxis va más allá que solamente las frases y las oraciones, entonces, ¿qué? ¿La sintaxis solamente se encarga de la palabra y las oraciones o de qué otro tipo de sintaxis podemos hablar? Un momento, profe, no me quiten la participación, estoy revisando mis apuntes.
Yo aquí al chat ya le di a alguien una participación porque ya me dio la respuesta. Entonces, nada más es de que se apoyen de ahí. O sea que si se lo escribo en el chat, aunque no me haya dado la palabra, tengo la participación. Depende de si tus compañeros no se ponen buzos y no se apoyan en lo que dices, pues sí, ¿no? No, entonces espera. ¿Quién? Yo, Cantero Aguilar, Blanca Esmeralda. Ajá. Bueno, una respuesta que encuentro es del principio de autonomía de la sintaxis. Hay un sentido amplio. Ya te fuiste más lejos. No. A ver, vamos a ver si quiere hablar. Bueno, Morales, Angie, Carolina. Oli, profe. Explícanos lo que pusiste en el chat. Changos. Bueno, a ver, en la lectura hay una parte que dice que la sintaxis también se puede establecer como una sintaxis del discurso, que esta estudia la forma en que las oraciones se combinan en unidades mayores, discursivas mayores. Por tanto, sí, continúa. No, ya, sigue. Es decir, ¿tendríamos como unidades solamente de la sintaxis la palabra y las oraciones? Bueno, Morales. No, señor. ¿Qué otras unidades podríamos determinar a partir de lo que acabas de decir? El discurso, es decir, o sea, lo que podemos formar más allá de una oración, lo que le sigue más allá de una oración, eso también se puede. Lo que pasa es que, como dice ahí, son cosas que nos llevaría más tiempo y más esfuerzo en analizar, pero que efectivamente sí se puede poner en unidad mayor a una oración. Exactamente, y es un nivel diferente, ¿no? Sí, señor. Por tanto, no nos vamos a quedar, o sea, vamos a hacer esta distinción porque es importante para nuestros propósitos, ¿no? Unidad mínima de la sintaxis, la palabra, porque la palabra va a ser la base de las combinatorias. Y como unidad tope de una sintaxis que el autor o nosotros vamos a también denominar oracional, va a ser evidentemente la oración, ¿no? Entre la palabra y la oración vamos a encontrar esa sintaxis oracional y en las unidades superiores a la oración, que nosotros podríamos hablar de enunciados o textos, porque sintácticamente serían enunciados o textos, se va a encargar la sintaxis del discurso, ¿no? Que va a escapar un poco a la temática de un curso como este y de, por ejemplo, un curso de sintaxis formal en general, porque es de otra rama de la lingüística. De hecho, no se le denomina sintaxis del discurso, sino gramática del discurso o análisis del discurso. Entonces ya está en otro nivel, ¿no? Lo que sí convendría decir es que en términos de combinatoria, el tope final de la combinación en la que pueden aparecer las palabras no es la oración, sino que tenemos unidades superiores como los enunciados o los textos, ¿vale? Esa es otra cosa importante. Después, ahora sí, vamos con... A ver. ¿Dueñas Jaimes? Sí, profesor. ¿Qué es el principio de autonomía de la sintaxis? ¿O a qué se refiere este principio? De acuerdo a la lectura, recuerdo que era un postulado donde establecía que la sintaxis se estudiaba como por aparte, sin meter a la semántica y a la pragmática tampoco. Ajá. Y de acuerdo a lo que discutimos, ¿esto qué implicaciones tenía? ¿O esto es así siempre? Es decir, ¿este principio lo vamos a tomar al pie de la letra? ¿Nosotros, por ejemplo? No. ¿Por qué no? Porque... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Que si nosotros vamos a considerar este principio de manera, digamos, pertinente para nuestro estudio, o este principio es la base de todo estudio sintáctico, o qué tipo de discusión hicimos la sesión antepasada, al respecto, o con relación a este principio. Recuerdo que esto implicaba el sentido amplio y el sentido estricto.
A ver, elabora más. O elabora un poco más esa respuesta. Por ejemplo, que en el sentido estricto se refería a las propiedades sintácticas. No me convence del todo tu respuesta. Porque me estás dando lo de la diapositiva y sí, no está mal, pero me haría falta que me lo explicaras desde tus propias palabras. ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué no es pertinente? ¿El principio de autonomía de la sintaxis actualmente lo tomamos hacia el pie de la letra? No. ¿Por qué no? Porque también implica, pues, el significado de las palabras y su contexto, que es precisamente la semántica y la pragmática. Ok, elabora un poco más esa parte. Incluso lo puedes elaborar con esto de sentido estricto y sentido, podemos decir, blando, pero ¿por qué o cómo? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra disciplina? No sé cómo podría elaborarlo más. ¿Cómo explicarlo más a detalle? Ok, a ver, ¿quién quiere ayudar a su compañera? Ahí vamos, ¿eh? No estás mal, te digo, pero sí le haría falta un poco más a tu respuesta. A ver, vamos al chat. A ver, Pérez, Esteban. Sí, buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué más fue Bueno, la respuesta de tu compañero? Pues es que, bueno, lo que estaba leyendo era que la sintaxis puede abarcar varias como listas, por así decirlo, de palabras. Entonces, a lo mejor sí se podría tomar en cuenta la semántica, porque la semántica, pues finalmente también sería como que una lista, ¿no? De palabras. No. Además, O sea, estás revolviendo el asunto de semántica léxica con la pregunta que estoy haciendo. ¿Perdón? Voy a reformular la pregunta otra vez desde el principio. Sí. El principio de autonomía de la sintaxis, tal y como se postuló en un principio, podríamos decir que es como una ley sintáctica, es decir, ¿lo tenemos que tomar al pie de la letra? ¿O cuál sería la discusión que se puede hacer alrededor de este principio? Incluso en la lectura se hace la discusión. ¿Qué dice el autor con relación a este principio? Híjole, bueno, es que eso sí, no, como tal no lo tengo, pero pues supongo que trata como que de respetar su campo, por así decirlo, sin meter las otras disciplinas, o sea, que interfieran demasiado con la sintaxis como tal, por así decirlo. Ok, y esa idea, ¿cómo la trabajamos actualmente? Es decir, en un principio podríamos hablar de que esa idea se tomaba de manera radical, ¿no? Y en la actualidad, ¿la seguimos tomando así? Pues yo digo que no, porque también, o sea, el lenguaje pues va cambiando, ¿no? O sea, no es ¿A la sintaxis le gusta mucho el que el lenguaje cambie en términos de lo que vieron en la lectura? Híjole. Pues no sabrá contestarle. Yo creo que de alguna manera, o sea, mi intuición me dice que sí, pero no estoy seguro. Ajá. A ver, Colín Ramírez. Dígame. Ayúdales a tus compañeros. A ver, ¿cuál era su pregunta principal? No la que sacó él, sino como que la que hizo usted. El principio de autonomía de la sintaxis, ¿cuál sería la discusión que tendríamos que hacer con relación a este principio? ¿Lo tomamos al pie de la letra? ¿No lo tomamos al pie de la letra? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué dice el autor con relación a este principio? Pues él toma la de Noam Chomsky. Y es bueno, dice Don Noam, no sé si sea Don Noam o el señor Noam,
pero que la sintaxis debía limitarse al estudio de propiedades de la buena formación de las combinaciones de objetos sintácticos y debe excluir cualquier aspecto conceptual o interpretativo. Y con eso, o sea, sí, está chido sacar conceptos, ¿no? Pero creo que a eso se refiere a que, pues más que nada, la última parte, ¿no? De excluir cualquier aspecto conceptual interpretativo, pues de que no puedes como hacerte una idea de, pues las palabras o todo lo que, o estas mismas combinaciones que están haciendo, no te puedes hacer como que tus propias ideas, sino que tienes que aceptar las que, pues van surgiendo a partir de, pues, las palabras anteriores, ¿no? No sé. Esa última parte ya estuvo medio... Y el autor agarra este principio y dice, y ya, lo vamos a aplicar. Este principio es la ley y de aquí nos vamos a agarrar para hacer análisis sintáctico. ¿Él lo toma así? Pues sí, porque lo dijo Noam Chomsky en 1957, me parece. No, pues no sé, supongo que sí, ¿no? Sí, hasta, no, pues la fecha hasta me la puedes citar y me puedes leer toda esa parte del texto, pero el autor dice, este principio lo vamos a agarrar y lo vamos a aplicar así tal cual. No. Después de exponer el principio, él dice que nos vamos a quedar con la primera lectura del principio. No dice eso, no. Que no. ¿Mande, perdón? ¿Qué dice después, entonces? Pues hasta ahí me quedé. A ver. Media participación, ¿no? Quisieran, chicos, quisieran. No, sí quisiera. No lo Realmente sí quisiera. Me lo dan a medias y me demuestran que no leyeron. O sea, les di 2 semanas y todavía van a tener hasta el viernes, pero me demuestran que no leyeron. ¡Sí leí! Ese es mi asunto, ¿no? Porque si hubieran leído me podrían contestar, porque incluso yo repetí lo que el autor dijo en la sesión anterior, entonces tendrían que poderme contestar esto. García Caballero. García Caballero. No, pero García Caballero no vino. Ok, vamos con alguien del chat, no con nada más. A ver, Axel. Gracias. Según yo, basándonos, bueno, hace rato dijo que se podía explicar con lo del sentido estricto y el sentido amplio. Según yo, se refiere al sentido en el que, o sea, como habíamos revisado con usted unas oraciones, en el sentido estricto, sí quedan ciertas combinaciones de palabras únicamente tomando cómo se combinarían, ¿no? Por su gramática, aunque semánticamente no tengan sentido, como lo que nos dijo de beber una manzana. Eso sería el sentido estricto, porque gramaticalmente están bien colocados, ¿no? El verbo, el artículo indefinido y el sustantivo y lo que sea. Pero en el sentido amplio no se cumple por su definición, bueno, por su contexto semántico. A ver, repito la pregunta. El autor da este principio y dice, este es el principio de autonomía de la sintaxis y es importante porque bla, bla, bla. Y él, en la discusión posterior que hace con relación a la sintaxis, ¿se queda con la primera lectura del principio o con cuál clase de lectura creen que esté concordando el autor? Es decir, ¿el principio lo tomamos sin más así o por qué es importante discutir el principio? Pues porque es saber de dónde viene, ¿no? Porque incluso en una parte menciona algo así como que es muy antigua, como el lenguaje, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas se está considerando tanto el lenguaje, o sea, así como se estudia todo lo que está detrás, cómo llegó, por qué hablamos como hablamos hoy, pues tendría que haber lo mismo en esto, ¿no? La sintaxis. A ver. El principio de autonomía de la sintaxis fue un postulado que justamente, como bien mencionan, postuló Noam Chomsky, ¿no? Por ahí de los 50. Y lo que él quería hacer era librarse, en términos de la sintaxis, de otras ramas del saber, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer mi estudio sintáctico, pero sin considerar factores semánticos ni pragmáticos.
Y la discusión que hace justamente el autor de la lectura que están haciendo es que, como tal, este principio no puede tomarse al pie de la letra. Por eso, inmediatamente después de exponer este principio, él habla del sentido estricto y el sentido amplio, porque él dice, en sentido estricto, el principio de autonomía de la sintaxis nos obliga a mirar la sintaxis desde un punto de vista puramente gramatical. Es decir, yo voy a estudiar las combinaciones de las palabras, pero solamente en términos gramaticales. Y voy a intentar dar cuenta de esas combinatorias sin tomar prestado ningún concepto de la semántica, ni de la pragmática, ni de nada. Ese sería el sentido estricto que prevaleció durante mucho tiempo antes de que se comenzara a ver que existen ejemplos, como los que estuvimos revisando en la sesión anterior, en que el principio de la sintaxis no se puede aplicar, porque la semántica y la pragmática o el contexto están modificando las combinatorias de palabras o están auspiciando que determinadas combinatorias de palabras se den. Y ahí es cuando el autor menciona, por lo tanto, este principio de autonomía de la sintaxis debemos tomarlo con cuidado o debemos tomarlo con pinzas y ampliar su sentido o darle un sentido amplio a la interpretación de este principio de autonomía de la sintaxis. Y es cuando dice, nosotros deberíamos de tomar en cuenta en la sintaxis lo que influye en la sintaxis. Así si hay factores semánticos que son pertinentes para las explicaciones sintácticas, deberíamos tomar en cuenta esos rasgos semánticos. Si existen rasgos pragmáticos o morfológicos que son importantes para explicar comportamientos sintácticos, deberíamos tomarlos en cuenta, pero siempre procurando dar una explicación puramente sintáctica. Esta es la respuesta un poco a la pregunta en general, ¿no? Tratando de hacerla lo más amplia posible para que quede claro. La respuesta corta es el autor no se queda así con el principio de autonomía de la sintaxis, sino que lo discute y él dice, desde mi punto de vista, nos tenemos que quedar con el sentido amplio de la sintaxis, porque justamente por eso después él habla de la semántica composicional, porque si tomamos el sentido amplio del principio de autonomía de la sintaxis, quiere decir que tendríamos que incluir un tipo de semántica que nos ayude a realizar estudios sintácticos. Y es ahí cuando habla de la semántica composicional. ¿Sí quedó claro esto? Para los que leyeron igual, ¿ya lo recordaron o no? Creo que tengo que empezar la lectura otra vez. Sí, o sea, esta parte es importante por eso, porque él lo discute de esta manera. No podemos entender este principio al pie de la letra, hay que darle un sentido amplio a este principio. Y eso le permite pasar entonces a mi siguiente pregunta. ¿Qué sería? A ver, vamos a ver. López Cerón. Sí, profe, estoy aquí. ¿Qué es entonces el principio de composicionalidad? Sí, claro. Ese también lo explicó, me parece que la sesión pasada. Voy a tratar de explicarlo como usted no lo explicó y también basándome en la lectura, a ver si me sale. Y así no, pues ya ni modo. En la lectura nos menciona que hay como una tipo fórmula que también usted nos enseñó, que es A, B, espere. Sí, es A, B y C. Y entonces tenemos como una oración, ¿no? Entonces hay un problema porque en esas oraciones a veces se pueden combinar tanto A y B, se combinan y resulta C, pero también se puede combinar B y C y resulta otra combinación y que sería A y B. O sea, es conforme de cómo se combinan las oraciones y dan a ese sentido de esa oración
un significado distinto a lo que en realidad significaría una oración, como el ejemplo que nos puso. Hay un ejemplo de una oración que nos puso y sería eso. A ver, mira. ¿Le explico otra vez? El primer conflicto que tengo con lo que me estás explicando es que dices, Ajá. dependiendo de cómo se combinen las oraciones, va a cambiar el significado de las oraciones. ¿Eso tiene sentido con relación a lo que sabemos de la sintaxis? No, a ver, otra vez. Lo voy a tratar de explicar otra vez. Espere, sí lo sé. Espere. Mi pregunta también, ojo, las preguntas las hago especialmente confusas porque teóricamente tendrían que venir leídos para hoy, ¿no? Entonces, si prestaron atención a la lectura, la verdad es que la lectura es bastante sencilla. Entonces, tendrían que saber estas cosas. A ver, creo que ya, profe. Otra vez. Ok. Bueno. Bueno, en la lectura decía que el principio de composicionalidad es que si queríamos determinar una estructura, por ejemplo, consta de 3 cosas, ¿no? Tenemos que considerar las 3 cosas, que sería A, B y C. Y ese significado debe ser el resultado, lo que significan esas partes. Es decir, los procesos que combinamos entre A, B y C. Y de acuerdo al principio, es posible que E signifiquen 2 cosas diferentes. Y ahí ya entran las combinaciones. Ok. Que sería A y B. Y luego la secuencia resultante con C. Y luego podemos considerar que combinando A con el resultado de B y C. Ok. En resumen, ¿cómo explicaríamos eso entonces? En una frase corta, ¿cómo se entiende el principio de la sintaxis? Podría ser como, no sé, teniendo, considerando 3 partes, A, B y C. Es que lo entendí más que nada con la fórmula, profe. Pero sí lo sé. No, sí, de hecho ya te puse la participación porque genial. El asunto es que hay que resumir esto, ¿no? Que en realidad la frase hay que ponerla de manera muy sencilla. El significado de una oración o de una estructura depende de la manera en que estén acomodados sus elementos, es decir, las palabras al interior de la estructura, ¿no? Dependiendo de cómo estén estructuradas al interior de una oración las palabras, los significados pueden variar. Los resultados de el significado resultante de una oración cambia dependiendo de este arreglo. Es por eso que tenemos frases, oraciones o estructuras que resultan ambiguas. Incluso el autor les pone por ahí un ejemplo en donde dice algo así como este jarrón de porcelana de la China, y nos dice, no queda claro qué es de la China, si el jarrón, si la porcelana, o cuál hay 3 ambigüedades ahí. ¿Cuál de esas 3 ambigüedades están involucradas en el sentido? Porque en términos sintácticos la frase se puede analizar en esas 3 estructuras para dar esos 3 significados diferentes. No sé si recuerdan este ejemplo que era sobre el jarrón de porcelana de la China. Si lo vemos en manera clara es que el autor afirma que no se puede comprender una oración en la
comprensión previa de las palabras que la componen y viceversa, que no se puede comprender una palabra si no se entiende su función en el contexto de la oración. No, eso está demasiado complejo. O sea, para el principio de la composicionalidad no tendría que ver porque recuerden que la clave del principio de composicionalidad es justamente el hecho de la combinatoria. Dependiendo de cómo se combinen los elementos, el sentido final de la oración va a cambiar, ¿sí? Sería más bien la parte que conforma dicha estructura y cómo ésta puede combinarse en función del contexto. La ambigüedad, porque incluso él hace, esta pregunta es abierta, él hace una distinción muy clara con relación a esto. ¿La ambigüedad sintáctica tiene que ver con el contexto? Un poco como lo que se deduce de lo que está diciendo Luis Eduardo. ¿La ambigüedad sintáctica es contextual? Pues no, porque sería como el ejemplo que nos puso de la tía de María, ¿no? O sea, según yo, el principio de composicionalidad es ver, bueno, tal vez no ver, porque no se puede saber realmente, o al menos no todo el tiempo, qué unión fue antes, la de A con B o la de B con C. O sea, ¿qué se hizo antes? ¿María es envidiosa o la tía de María es envidiosa, no? De hecho, entonces la oración no nos dice la respuesta. El autor es muy cuidadoso con esto. ¿Qué dice sobre la ambigüedad, Axel, si te acuerdas? O si lo terminaste de leer. ¿Cuál es la discusión que hace con relación a la ambigüedad y el contexto? ¿Qué dice él? Pues sería lo mismo, ¿no? Como lo del jarrón que nos estaba diciendo ahorita, de la porcelana de China. Es lo mismo saber en qué aplica el hecho de que sea de China, si al objeto o al material. ¿Pero en qué punto el autor le da importancia al contexto? ¿No te acuerdas? Es que está muy larga la lectura, profe. No me acuerdo así de tanto detalle. O sea, según yo tengo el contexto general de la lectura en mente, pero no así como que tan específico. Por eso decía que la voy a tener que volver a leer. Hay que volver a revisar. Presten atención cuando vuelvan a pasar por esta parte, en donde él habla justamente de la ambigüedad sintáctica. Y él dice hay que tener mucho cuidado, porque estas discusiones son finas las que él hace, pero son importantes, porque además en la siguiente presentación nos vamos a topar con este concepto de gramaticalidad, agramaticalidad, corrección, conceptos que se trabajan en la parte que les dije que no tenían que leer, pero que podrían leer. Cuando él habla de la ambigüedad sintáctica, dice, es importante que se entienda que en términos, a la sintaxis no le interesa si la frase significa A o significa B. Le interesa que la forma en que se analiza la estructura nos permite llegar al significado A o al significado B. Eso es lo que le interesa a la sintaxis. Le interesa determinar que esos elementos acomodados de diferente manera, podríamos decirlo así, dan como resultado esas dos combinaciones distintas. Es decir, la sintaxis se enfoca en la combinatoria de las palabras y por qué esas palabras dan dos significados distintos. Pero no le interesa en sí el significado, porque además el contexto es importante en la ambigüedad, pero para la comunicación. A la sintaxis, por ejemplo, no le interesaría si mi frase es ambigua en este contexto. Le interesa que la frase es ambigua porque se puede estructurar de dos maneras diferentes. Pero él dice, para la sintaxis no es importante si el significado es correcto o no, si la ambigüedad está bien o no en este contexto. El contexto sirve para desambiguar la frase o para otro tipo de análisis, pero no necesariamente para la sintaxis. Esta parte debe también tener mucho cuidado porque es un poco el error que están cometiendo aquí los compañeros en el chat, ¿no? No tiene que ver con el contexto, la ambigüedad sintáctica. La ambigüedad sintáctica tiene que ver con la manera en que están acomodados los elementos. Esto sí se relaciona a lo que menciona también el texto de que para nosotros como que entender esas oraciones es como sumar, ¿no? O algo esencial. Porque, o sea, al final de cuentas nosotros como hispanohablantes tenemos el contexto general, por ejemplo, en una oración o bueno, en una conversación completa para saber qué interpretación le daríamos a esa oración ambigua, ¿no? Pero es como usted dice, al final de cuentas esa oración se puede entender de varias maneras porque no importa eso, la construcción gramatical es correcta. Exacto, ¿no? O más que utilizar correcto, la construcción gramatical es aceptable.
por el idioma en el que estás hablando, ¿no? Sí, a la sintaxis no le interesaría tanto los significados de la ambigüedad, sino el hecho de que esa ambigüedad exista por la estructura o la manera en la que están acomodados los elementos. Y ese sería el principio de composicionalidad. Hay que prestar atención en este tipo de discusiones de la lectura que a veces pueden parecer ociosos, pero que justamente dan muchas pistas de cómo se entiende la sintaxis de una manera más específica, ¿vale? Ahí tengan mucho cuidado con estas discusiones. Y nos habíamos quedado justamente aquí, ¿no? Vamos con la última pregunta ya para avanzar en el tema, que sería para Ramírez en Cualteca. Sí, profe. A partir de todas estas discusiones, el autor hace una distinción entre dos tipos de semántica. ¿Cuáles son y a qué se refieren? ¿A partir de qué, perdón? De toda esta discusión, el autor y nosotros también hicimos una distinción entre dos tipos de semántica. ¿Cuáles son estas semánticas y a qué se refiere cada una? La semántica es la que se refiere también a la semántica gramatical. El autor y nosotros hemos hablado de una semántica gramatical. Con respecto a la estructura de las palabras. Y le dimos el nombre de semántica gramatical y luego a la estructura de las palabras. En esta parte del curso estamos hablando de la estructura de las palabras. No, ya avanzamos. Entonces, ¿a qué tipo de semántica deberíamos referirnos? Ramírez, Cualteca. Creo que de las que les he dicho, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué semánticas trabajamos? La semántica polisémica. Polisémica. ¿Hablamos de semántica polisémica nosotros aquí? Estábamos hablando ahorita con respecto a lo que serían también las palabras. Neri Miranda. Neri Miranda. Sí, profe. Ayúdale a tu compañera. Que a partir de la discusión que hace el autor sobre esto de las ambigüedades, porque justamente de ahí deriva el asunto, ¿no? De las ambigüedades, de la combinatoria de los significados de las palabras, etcétera, habla de dos tipos de semántica. ¿Cuáles son y por qué son relevantes distinguir estos dos tipos de semántica en sintaxis? Bueno, me parece que es la semántica léxica, en donde las palabras, bueno, independientemente de cómo se comporten gramaticalmente, bueno, no tienen, digamos, una, o bueno, no, a la semántica léxica no le importa cómo se comporten las palabras. Esa sería la semántica léxica. ¿Cómo se comportan palabras? Okay. Bueno, gramaticalmente. Ok. Ajá. Y la semántica composicional. Bueno, a lo que pude leer está ligada a la sintaxis. ¿Por qué? ¿Por qué, Paula? Bueno, esa parte ya no la entendí, pero bueno, es que la semántica composicional está ligada a la sintaxis y forma, bueno, esta semántica está relacionada a los métodos
que explica la sintaxis, o bueno, que utiliza la sintaxis. A ver, María Luisa. Sí, profe. Ayúdale a tu compañera. ¿Qué pasa con las semánticas que acaba de describir? Bueno, por lo que yo entendí, sí, también me hace falta volver a leer lo que... normalmente lo trato de simplificar, así que por lo que yo entendí, es, pues es este, la semántica léxica, que se va más directo a los significados, y la composicional, que se va más a las estructuras de las oraciones y a esto que estábamos hablando de la sintaxis del discurso y de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué la semántica composicional se relacionaría con esto? Es como que ¿por qué? Sí, ¿por qué? O sea, porque al final del día dices, bueno, hace una distinción entre semántica léxica y semántica composicional. Pero en términos de la sintaxis, ¿para qué nos sirve esa distinción? ¿Es necesaria? ¿Por qué es necesaria? ¿Para qué la utilizamos? O sea, ¿por qué? ¿Podría ser para dar un significado concreto a lo que estamos diciendo en una oración? ¿Y tú crees que para eso hace falta esas dos semánticas? Pues yo creo que sí, a final de cuentas es lo que compone nuestro lenguaje. Pero que, por ejemplo, yo diría que existe una semántica léxica y una semántica composicional, no quiere decir que existe en el lenguaje, es un postulado teórico, pero ¿por qué es importante este postulado teórico? Incluso el autor hace esta discusión, y ya lo hemos revisado, o sea, prácticamente todo lo que hemos dicho hasta ahorita nos dirige a este punto, pero ¿por qué? Incluso se los puedo plantear desde otra perspectiva. En una parte de la lectura, el autor dice, hay que tener mucho cuidado, o se lo voy a plantear más bien como una pregunta. ¿El significado de una oración es la suma de los significados de sus palabras, o de las palabras que componen esta oración? ¿El autor está de acuerdo con esta idea? El autor dice, sí, claro, el significado de la oración es la suma de los significados que conforman, de los significados de las palabras que conforman una oración. ¿Eso es así? Yo creo que sí. Bueno, de hecho da un ejemplo, algo sobre un perro persiguiendo a un gato en una oración. Entonces, pues no era necesario que especificara mucho, puesto que sabemos el significado de estas palabras y que lo lógico aquí es que un perro persiga a un gato y no al revés. Entonces, creo que sí es importante, o bueno, sí, el significado de una oración sí es la suma de las palabras que la conforman, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esa oración que justamente viene en la lectura, como bien mencionas, el perro persigue al gato. ¿El significado de esa oración es el resultado de sumar el significado de perro, el significado de perseguir y el significado de gato? ¿Es el argumento que da el autor? ¿Se suman esos significados para dar como resultado el significado de la oración? Pues ya no me acuerdo, pero yo creo que sí. Mira, te puse la participación porque efectivamente se ve que has leído, pero sí hace falta volver a leer porque el autor justamente dice no, ¿no? No se puede presuponer que la sintaxis o el significado de una oración es la suma de las palabras que componen esa oración. Porque en el ejemplo del perro persiguió al gato, lo que realmente ocurre es que perseguir tiene dos huecos sintácticos, otro de los conceptos que les pedí que se fijaran muy bien cuando el autor mencionara esto, lo vamos a revisar en presentaciones subsiguientes. La palabra perseguir tiene dos huecos sintácticos, algo que persigue y algo a lo que persigue.
Y esos huecos sintácticos no pueden ser llenados por cualquier palabra, porque si el significado de una oración fuera la suma de los significados de las palabras, yo podría decir el edificio persiguió al gato, y esa oración tendría sentido, porque yo sumaría solamente los significados de esas palabras. El edificio persiguió al gato, sumaría el significado de edificio, el significado de perseguir y el significado de gato. Pero semánticamente esas oraciones son anómalas o son, vamos a decirlo por ahora sí, inaceptables, porque no se suman los significados. Existen ciertos rasgos de las palabras, sí, semánticos, que permiten que se combinen con otras palabras. Por ejemplo, gato tiene ciertos rasgos semánticos que le permiten combinarse con la palabra perseguir. Y ratón o perro también tiene determinados rasgos semánticos que le permiten combinarse con la palabra perseguir y con la palabra gato. Es decir, las combinaciones en este sentido no son arbitrarias, porque ciertos rasgos del significado hacen que determinadas palabras se combinen con otras. Y justamente por eso él dice, es importante, por lo tanto, distinguir entre la semántica léxica y la semántica composicional. Porque la semántica léxica, por ejemplo, se va a encargar de decirnos, bueno, la palabra gato, ¿con qué otro tipo de palabras se familiariza, no? Animales, animales domésticos, felinos, etc. ¿Con qué palabras es antónima? ¿Con qué palabras tiene sinónimo? ¿Es una palabra polisémica, por ejemplo? ¿Tiene más de 2 significados? Podemos decir, pues sí, ¿no? La palabra gato podría tener 2 significados diferentes en español. Eso es lo que le interesa a la semántica léxica. Y dice, pero a la semántica composicional le interesaría esta otra parte. ¿Por qué la palabra perro se puede combinar con perseguir? ¿Y por qué no, por ejemplo, la palabra edificio se puede combinar con perseguir? ¿Qué tipo de rasgos semánticos impiden que la palabra edificio se combine con esta palabra y propician que la palabra gato se combine con esta palabra? ¿Sí me estoy explicando? Por eso él señala que la semántica composicional es relevante. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Sí, profe. Dice Eduardo, semántica léxica y semántica composicional, semántica léxica o lexicología. Porque a la sintaxis no le corresponde explicar el significado de las palabras como las que se usan en las oraciones del periodo. Una semántica corresponde a la relación cuando hay componentes. Cuando hay componentes que no sé, estaba a punto de ponerte la participación, Eduardo, pero esta última parte ya no la entiendo, ¿no? Dices, porque a la sintaxis no le corresponde explicar el significado de las palabras como las que usa en las oraciones donde conlleva un perro y gato. Eso lo entiendo bien. Efectivamente, ahí estarías hablando de semántica léxica. Pero luego dices, eso sería por parte de la semántica léxica. Pero a la sintaxis sí le corresponde la relación cuando hay componentes que no se relacionan con los verbos. ¿Qué quiere decir esa última parte? Cuando hay componentes que no se relacionan con los verbos. Luis Eduardo. Ahí es donde me perdiste. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿quedó claro hasta aquí entre semántica léxica y semántica composicional? Hay que volver a repasar estos conceptos porque les digo, es importante que quede esto claro, ¿eh? Por eso son importantes distinguir estos dos elementos, porque además vamos a ver que en semántica composicional hay muchos factores. Cuando llegan ustedes a la parte donde el autor discute la palabra, se topan con algo que él llama propiedades categoriales y propiedades selectivas.
Y muchas de esas propiedades tienen hasta cierto punto rasgos semánticos en algunos casos. Y cuando pasemos al asunto de roles semánticos, por ejemplo, también va a entrar también va a entrar en juego el asunto de la semántica composicional, porque dependiendo de los elementos con los que estén combinadas las palabras, van a tomar un determinado rol, ¿no? Pueden ser un rol paciente, un rol agente, un rol de tema, eso lo vamos a ver después, pero eso tiene que ver con semántica composicional, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos conceptos. Y por último, viene este concepto en el que nos quedamos, que sería el de productividad sintáctica. Para ya cerrar definitivamente con esta presentación. La productividad sintáctica es una cualidad que se deriva, como bien menciona también el autor, de la idea central de la sintaxis. Nosotros tenemos una base combinatoria, vamos a decirlo así. Tenemos un montón de palabras, porque ya ahora sí estamos hablando de un inventario, podríamos decir casi infinito de palabras, porque ningún hablante puede manejar todas las palabras, por ejemplo, que existen en el español. Tenemos un inventario muy grande de palabras, y esas palabras pueden entrar teóricamente en cualquier número de combinaciones. Y esas combinaciones no necesariamente van a ser siempre predecibles, o como el autor menciona, no van a ser siempre reconocibles o van a poder reconocer. ¿Alguien me puede hablar de pregunta abierta de la distinción que hace el autor entre recordar y reconocer? ¿A qué se refiere el autor con esta discusión? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué quiere decir el autor con que las estructuras no se recuerdan, sino que se reconocen? ¿Cómo podemos entender esto? Por lo que asumo que nadie dice esa parte. ¿Sí llegaron a esa parte? A ver, Itzel. Sí, profe, voy a intentar explicarlo. Sí llegué a esa parte. Bueno, nos da un ejemplo de un título de una novela y evidentemente adelante en la lectura también nos explica estos dos términos. Recordar significaría como específicamente recordar cómo está estructurada, por ejemplo, lo que usted dijo hace 5 minutos, pero evidentemente tal cual usted lo dijo. Pero entonces eso no sería, nada más sería reconocerlo, porque no estamos diciendo específicamente lo que usted dijo, por ejemplo, hace 5 minutos, tal cual las palabras que usted dijo. Entonces nos da como varios ejemplos acerca de, le digo, el título de la novela, lo de acerca de cuando hablan entre unos amigos, y otro ejemplo que no recuerdo cuál era, pero no sé si me entendió, lo vuelvo a explicar. Digamos, es un poco confuso lo que dijiste al principio, pero sí, efectivamente se refiere un poco a eso, ¿no? Okay. Como dice, recordar una estructura es como recordamos el significado de la palabra gato, ¿no? Por ejemplo, la palabra gato, ustedes saben qué significa porque lo recuerdan. Es algo que tenemos en términos de memoria, lo tenemos almacenado en la memoria. Dice, ese significado es algo que recordamos, pero las estructuras sintácticas no podemos recordarlas, porque como bien menciona Excel, sería como si lo que yo acabo de decir ustedes lo tuvieran grabado en la memoria con la misma gramática o sintaxis que yo acabo de decir, pero eso no es posible. Dice, lo que ocurre con las estructuras sintácticas es justamente que éstas se reconocen, porque tenemos determinados patrones estructurales que nos permiten reconocer esa secuencia, que nos dice, claro, esa secuencia es podríamos hablarlo en estos términos, es gramatical en español porque responde a ciertos patrones combinatorios del español. Por lo tanto, en este sentido, se podría decir que las secuencias sintácticas
prácticamente siempre son secuencias nuevas. Estos patrones estructurales de una determinada lengua, pensemos ahorita en el español, pero podemos pensar en francés, en inglés, en italiano, etc. Ramos, a apagar me desconcentré. Exactamente, tengo un analizador. Entonces, justamente lo que él dice, estas estructuras o patrones gramaticales se reconocen, porque siempre, vamos a decirlo así, son patrones regulares, pero siempre están palabras diferentes combinadas en esos patrones. Entonces, como él dice, teóricamente, esto nos abre la posibilidad de que en sintaxis, toda oración o toda estructura sintáctica que nos encontremos siempre sea nueva. Y esta sería una de las propiedades específicas de la sintaxis, a la que se le denomina productividad. El hecho de que, como dice aquí, los objetos sintácticos, que aquí más bien serían grupos de palabras, entendamos frases, oraciones, etcétera, porque son objetos sintácticos, pueden entrar teóricamente en un número infinito de combinaciones. Aquí estamos hablando de palabras, es decir, que las palabras se pueden combinar de manera diferente siempre. Y eso es lo que implica que haya productividad. El autor debe ser muy cuidadoso cuando habla de esta parte porque dice, ojo, cuando hablamos de que hay una posibilidad infinita combinatoria, no quiere decir que no haya un límite de combinaciones, ¿sí? Que es un poco lo que se ve después ya en sintaxis más avanzada, ¿no? Va a haber ciertas restricciones que impidan que determinadas combinatorias sean posibles, porque claro, yo puedo combinar teóricamente puedo combinar las palabras de manera infinita, pero por ejemplo, si a mí como hablante del español de repente se me ocurriera hablar con combinaciones del tipo la, y, yo, venir, y yo dijera, bueno, pues voy a combinar estas palabras, pues yo no haría ninguna oración con esto, ¿no? La y yo venir. No tiene ningún sentido. Es decir, podemos combinarlas, pero va a haber siempre restricciones sintácticas que nos impida combinar, o por ejemplo, realizar ese tipo de combinaciones. Esas combinaciones no son posibles. Pero se parte de la idea de que sí existe una gran cantidad de combinaciones posibles. Y a esto es a lo que se le denomina productividad y que justamente se deriva de este hecho que les estoy, o que estamos comentando sobre reconocer estructuras. Esto tiene varias implicaciones. La primera sería que al no existir un límite combinatorio, les pongo aquí entre comillas, hipotéticamente nunca nos encontramos con la misma estructura sintáctica. Es decir, siempre que ustedes leen un texto, escuchan las noticias, me escuchan a mí, escuchan a sus amigos, etc., siempre se van a encontrar con estructuras sintácticas nuevas, no repetidas, vamos a decirlo así, aunque otra vez repito, entre esto no repetidos habría que ponerle comillas. La mayoría de secuencias sintácticas con las que nos encontramos son nuevas. Segundo, que estos objetos sintácticos no se recuerdan como el significado de las palabras. No recordamos una estructura gramatical, la reconocemos, así como recordamos, por ejemplo, el significado de la palabra gato, de la palabra perro, sino que se interpretan, también es otra palabra que utiliza el autor, se interpretan y se reconocen como estructuras que responden a pautas gramaticales de una lengua. Mis oraciones teóricamente están bien formadas porque ustedes las reconocen como estructuras de la lengua del español y reconocen que mis palabras están organizadas de acuerdo a esos patrones estructurales del español. Las pautas gramaticales que impone el español me obligan a mí a que mis secuencias tengan esta estructura. Y por tanto ustedes pueden reconocerlas porque siguen esos patrones sintácticos.
Por tanto, entender una oración siempre implica un proceso de cómputo por parte de quien recibe la oración. Esto también es fundamental porque es diferente el proceso, ¿no? Por ejemplo, recordar es más bien como un asunto de asociación. La palabra gato, la forma gato, se relaciona asociativamente, vamos a decirlo así, con un determinado significado X, ¿no? El gato, el significado que ustedes tengan en la cabeza de gato. Y hay una asociación directa, porque si yo digo gato, ustedes inmediatamente ese significado lo traen a la mente. Pero la interpretación de las estructuras sintácticas requiere de un proceso de análisis y síntesis de los elementos que aparecen en la estructura, es decir, un proceso de cómputo de la estructura, ¿vale? Y esto serían las características que conlleva la existencia de la productividad sintáctica en las lenguas. ¿Qué les digo? Se deriva justamente de la propiedad combinatoria de las mismas. ¿Sí quedó claro esto? Con la lectura también creo que debería quedar más o menos clara esta parte. ¿O tienen alguna pregunta con relación a productividad? ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir finalizando esta... Claro, o sea, porque las combinatorias sintácticas siempre deben seguir patrones estructurales de la lengua. Es decir, por ejemplo, esto no es productivo, esto no es productividad, porque yo esto no lo puedo hacer en español. ¿Vale? Esto no. Tienen las estructuras deben combinarse de acuerdo a las pautas del español. Tenía planteado un poco esta pregunta porque ya vamos a pasar ahora sí de lleno a la sintaxis. Y más que nada es para un poco unir las dos partes que llevamos hasta ahorita, ¿no? Y que también ya lo hemos discutido en muchos sentidos. Y que es un poco el propósito, o más bien el foco de atención al que nos debería de llevar según el programa esta parte, que es cuál es la relación entre morfología y sintaxis, o lo que se denomina morfosintaxis. Y les pongo justamente estos ejemplos porque aquí lo podemos más o menos ver. ¿O alguien puede decirme cuál sería esa relación? Es decir, vamos a partir de dos conceptos que tenemos, ¿no? La sintaxis es combinación de palabras, y aquí tenemos combinaciones de palabras. Y la morfología es estructura interna de las palabras. Y la pregunta sería, ¿ustedes ven una relación entre la estructura interna de las palabras y la combinatoria de las palabras? ¿O no ven nada de eso? ¿Puede repetir esa pregunta, por favor? De acuerdo a los ejemplos que están aquí, ¿ustedes ven que haya una relación entre la estructura interna de las palabras y la combinación de las palabras? Es decir, ¿cómo se combinan las palabras en la oración? Pues sí, creo, ¿no? ¿Por qué? ¿O dónde ves esa relación? Bueno, si estoy entendiendo bien el tema y lo que nos está explicando y todo, si lo estoy relacionando bien con lo de la lectura, sería, por ejemplo, en donde dice, o sea, en español, ella es una profesora inteligente y trabajadora. Entendemos que inteligente y trabajadora se puede acoplar hacia una persona, ¿no? Pero, por ejemplo, hardworking son dos palabras para que se pueda acoplar de la misma manera, ¿no? Como con el mismo significado. Porque hard tiene un significado semántico distinto hasta que se une con working, para que signifique lo mismo que trabajadora, ¿no? Por ejemplo, que es una pregunta que yo traía aquí esto no necesariamente es algo así, pero tiene más o menos una característica de esta naturaleza. ¿Esto sería una locución? Axel, de acuerdo a lo que está en la lectura. Creo, ¿no? ¿Tú crees que sea una locución? Creo que sí.
Los Porque es significados, o sea, el significado de eso se forma únicamente cuando están juntas, ¿no? A eso se refiere locución, si no me equivoco. pero por ejemplo aquí los significados no podríamos también entenderlos como modificándose de manera independiente. Por ejemplo, si yo les digo un ejemplo del que venía ahí en locuciones. De cuando en cuando creo que era una de ellas, ¿no? De cuando en cuando. Pues ahí es de la misma manera, ¿no? Justamente una locución se entiende un significado en conjunto por toda la oración, porque si solo decimos cuando, no, no significa lo mismo que toda la oración en conjunto. O sea, de cuando en cuando es como en ocasiones, ¿no? De vez en cuando, algunas veces. Pero si solo decimos cuando, nos estaríamos refiriendo a un momento específico en el que pasa otra cosa, ¿no? Como cuando pasa, no sé, el camión del gas, ¿no? O el de la basura, pero entonces ya veríamos un momento específico y no una intermitencia en la ocasión. Sería lo mismo, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, sí podemos decirlo, pero cambia el significado completamente, como she is a hard teacher. Ajá. El Sí, significado cambia completamente, o sea, se hace una locución completamente distinta, ¿no? una de las características de las locuciones es que, por ejemplo, no pueden cambiar internamente, primero. También suelen aparecer listadas en el diccionario en alguna de las entradas. Por ejemplo, si yo voy a la palabra cuando en español, es probable que esta frase me aparezca como una locución que tiene esta palabra cuando. Si yo voy al diccionario, voy a encontrar esto como una locución de working o de hard. Yo no puedo cambiar esto de hard working. No puedo decir, por ejemplo, lazy working teacher. Pues yo no lo he escuchado, pero digo, no, tampoco soy un experto, ¿no? Creo que en ese caso podría variar por el diccionario, porque por ejemplo, si se busca en el diccionario de Cambridge en línea, ahí sí aparecen muchos significados o muchas locuciones con cada una de las palabras, como muchas opciones posibles. Y ahora lo voy a hacer desde otra. ¿No podría ser una palabra compuesta, por ejemplo? En inglés normalmente se unen con un guión, ¿no? Cuando se hacen realmente palabras compuestas. A veces, pero a veces cuando están se les denomina lexicalizadas, cuando ya están fijas, no necesariamente es el caso. Si vamos al diccionario, ¿no puede aparecer, por ejemplo, hard working en una entrada? No lo sé, yo no lo he hecho, ahorita es la pregunta que se me está surgiendo. Si vas al Permítame, diccionario y lo buscas, ¿lo encontrarás? O sea, insisto, dependería del diccionario, ¿no? Ok, vamos a ver, dejarlo aquí porque buscándolo en el Merriam-Webster aparece que es junta la palabra hardworking, ahí sí lo hace una compuesta, pero no tiene espacio entre la D y la W. O sea, lo pone junto, ¿no? Así es. Y si lo busco en el de Cambridge, un segundo. Esto también parece ocioso, pero esto es muy importante. Por eso la pregunta es tan relevante. Dentro de 2 presentaciones vamos a comenzar a hacer análisis de clases de palabras. Y uno de los primeros errores que he notado cuando dejo estos ejercicios de clases de palabras es que no buscan en el diccionario. Y tenemos que aprender a hacerlo justamente por este tipo de situaciones. Cuando ustedes están aprendiendo lenguas extranjeras, cuando yo me voy a una lengua extranjera que no conozco el léxico de esa lengua, etcétera, yo tiendo, o las personas tienden, a hacer análisis erróneos de las palabras que aparecen en una determinada oración. Porque a veces dicen, no, pues esta palabra es independiente a esta. Nosotros sabemos que no, pero algunas personas pueden llegar a decir eso, ¿no? Pues hard no es lo mismo que working, entonces lo tengo que buscar en una entrada diferente. O, por ejemplo, si un hablante que no sabe español y va a buscar la composición de esto, diría, ¿pero eso qué significa? Ya fue a buscar el significado de, ya fue a buscar el significado de cuándo, y ya fue a buscar el significado de en, y dice, ¿de cuándo en cuándo? ¿Qué significa eso? ¿No? No lo va a poder deducir del significado individual de las palabras,
sino que va a tener que aprender a buscar en el diccionario las formas o las locuciones de las palabras. Y en ese sentido también su función en términos de clase de palabra, ¿vale? Por eso es tan importante. Si esto aparece junto, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que esto es un adjetivo. Ahora, volviendo a la pregunta, Axel, ¿por qué entonces sería importante la morfología o entender o relacionar la morfología con la sintaxis? Porque, bueno, la sintaxis como tal ve si se pueden unir las palabras, ¿no? Y la morfología, la creación de nuevas palabras. En este caso vemos que, digo, yo aquí hago una suposición, ¿no? Como luego usted también nos comenta, yo creo, no sé, porque realmente no podría estar seguro. Que tal vez de cierta manera en el sintaxis anteriormente se escribía así separado, hard, espacio, working. Y al final, entre sintaxis y morfología, ya se tomó como más del lado de la morfología, en donde se unen las palabras, ¿no? Y Eso queda como existe. hard work. En evolución de las lenguas eso existe y eso pasa. Así se crean cambios sintácticos, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedes ver ahí que relaciona la morfología y la sintaxis? ¿O alguien más que vea alguna otra cosa en esa parte? Yo podría pensar también en cómo se hacen las nuevas palabras, ¿no? Porque, bueno, no recuerdo exactamente así como todos los detalles, pero recuerdo que cuando estaba en la primaria que enseñaban lo de las palabras compuestas, decían es que se puede unir un verbo con un sustantivo o un sustantivo con un sustantivo. Me parece que nada más esas dos en español. Sí, recuerdo bien porque tiene mucho, ¿no? Y pensándolo aquí también es como un adjetivo. No, más un adverbio con un verbo, ¿no? ¿En cuál parte? ¿En hardworking? Ajá. Y por ejemplo, recuerdo también en alemán las uniones que se hacen, también ahí sí como que en alemán hacen lo que quieren, ¿no? Con todas las palabras que se les ocurre. Y si no existen en su idioma, por ejemplo, para decir como, no sé, arroz con leche, que es un postre pues mexicano se supone, o español, o no sé. Y pues no existe en alemán y dicen, ah, pues ¿cómo le hago? Y dicen, ah, pues nada más tomo leche y arroz, ¿no? Y digo milk and raisin. Y ya, ¿no? O sea, como que ahí no les importa. ¿Es tan arbitrario así como dices que no les importa? Es una Bueno, pregunta tiene que tener un difícil orden. porque nosotros no vimos muchas cosas con relación a la morfología. Por ejemplo, aquí, working. Dice Axel, eso es un verbo. ¿Siempre working es un verbo en inglés? No, también puede tomar el papel de, ay, ¿cómo se llama? Ay, como de sustantivo o algo así. A veces puede tomar papel de sustantivo, más difícil, pero lo puede hacer. ¿Qué otra cosa puede ser? Si es una forma ing, ¿esas formas qué tipo de situación presentan también? Por ejemplo, cuando yo digo the machine is working o my cell phone is not working, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué tipo de palabra sería eso? Working, ¿ahí cómo funciona? Como funcionando, procesando, trabajando. Ajá. ¿Cómo Pues, funciona? Ajá. sería un gerundio, pero al final sigue siendo un verbo, ¿no? Porque es un tiempo compuesto. Tienen los dos verbos. Está funcionando como adjetivo. Una de las cosas que nosotros no vimos aquí es cambio de categoría gramatical de la misma forma de la palabra. Este es un caso en inglés, working, que lo utilizamos como un verbo en gerundio, is working, en donde podríamos a lo mejor estar hablando de podríamos verlo como una forma compuesta, ¿no? Presente continuo. Pero lo cierto es que en términos generales el presente continuo se forma con un verbo conjugado de manera general y luego con un gerundio o un adjetivo. Luego también esa palabra podría funcionar como sustantivo en ciertos contextos, aunque lo más lógico es work, ¿no? Pero podría funcionar como palabra sustantivo. En español pasan cosas similares. Las formas, por ejemplo, las formas pasivas de los verbos. Acabado, amado, comido, llevado, etcétera. Todas estas formas que terminan en ado funcionan como adjetivos.
pero también pueden funcionar en formas compuestas de los verbos, ¿no? Por ejemplo, Juan ha llevado la pizza a X lugar. Entonces, en ese ha llevado hay un verbo participio, llevado, que está combinado con otra forma para generar un verbo compuesto. Pero yo puedo decir el tamal, que no, ¿cómo podría ser? Es que llevado no. Sí, como cuando se dice incluso estoy acabado, ¿no? Acabado es un adjetivo aplicado a mí. Acabado es un adjetivo, exactamente. Entonces, lo que ocurre con ciertas palabras es que pueden cambiar, vean cómo hay procesos de derivación o de flexión que no necesariamente implican morfología, sino que cambian de clase de palabra, ¿no? Puede ser adjetivo, puede ser sustantivo, puede ser verbo, pues bla, bla, bla. Esa es otra parte importante en el asunto de la relación entre morfología y sintaxis. La flexión y la derivación son procesos morfológicos que nos hablan del tipo de posición que puede tener una palabra. Aquí nadie me ha dicho todavía, pero por ejemplo, ¿qué otro tipo de fenómenos de derivación y flexión podemos ver ahí, además del que acabamos de mencionar? ¿Qué más hay ahí? Tienen el ejemplo del español, tienen el del inglés y el del francés. ¿Qué más hay? En términos de morfología que está influyendo en la sintaxis. Pues en el ejemplo en español, trabajadora es sustantivo y es adjetivo también. En este caso estaría funcionando como adjetivo o como sustantivo. Como adjetivo, porque el sustantivo es profesora y trabajadora lo está calificando. Esto también es importantísimo, porque otro de los errores que suelen cometer cuando hacen análisis de clases de palabras es que, por ejemplo, se van a la entrada de trabajador o van a la entrada de travailleuse en el diccionario de francés, etc. Y como primero se encuentran que es un sustantivo, dicen, pues tiene que ser un sustantivo. Y le ponen sustantivo. Y la pregunta es, ¿aquí está funcionando como sustantivo? Recuerden que esa es la base de la sintaxis. Cómo están combinadas las palabras nos va a dar la clave de cómo están funcionando. Y la respuesta, justamente como dice Axel, es no. En este contexto, esta palabra no es un sustantivo. En este contexto, esta palabra es un adjetivo que está modificando a profesora. Y como adjetivo... Pero ahí también podría funcionar entonces como ambas, ¿no? Como sustantivo y como adjetivo. O sea, porque podríamos decir, así como si dijéramos, es una profesora inteligente y una mujer valiosa, ¿no? Entonces, ahí trabajadora podría ser otro sustantivo que se esté aplicando desde ella es una. Ojo, aquí tú ya estás entrando a rollos de composicionalidad, porque según lo que tú me estás diciendo, voy a borrar todo lo demás para que esto quede claro aquí. Según lo que tú me estás diciendo, es que lo que tendríamos aquí, y la pregunta sería, ¿cuál es la división más lógica? ¿Vale? Tú me estás diciendo, pues es que trabajadora se está coordinando con profesora, ¿no? Con una, ¿no? Como ella es una profesora y una trabajadora. Ajá. Pero le falta el una, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, entonces, vean cómo por eso es tan relevante esta parte de composicionalidad. Tiene que quedar clarísimo porque esto es base del análisis sintáctico. Hay que leerlo otra vez y les digo, si tienen dudas, lo revisamos la siguiente. Porque aquí, así como lo está mencionando Axel, el análisis sería solamente que inteligente es el único adjetivo que tenemos aquí y que inteligente está modificando a profesora. Y que esta ahí está coordinando a una profesora inteligente y a trabajadora. Ese es el análisis que está diciendo Axel, que por eso podría verse como sustantivo. Y la pregunta aquí sería, ¿esto es lo más lógico? En un principio, en términos de análisis, diríamos, sí, esta es la coordinación. ¿Se coordina una profesora inteligente con el sustantivo trabajadora? Es que así es como normalmente hablamos, ¿no? Como en nuestro día a día. Pero sí le faltaría el una, ¿no? Para que la construcción gramatical sea correcta. Ella es una trabajadora, entonces ella es una profesora y una trabajadora. Exactamente. Por lo tanto, una de las cosas que podemos decir de manera más inmediata es que lo más lógico es que en esta frase o en esta oración en realidad existan, vamos a ponerlo otra vez con el
12:50, si te da tiempo. Existan dos adjetivos coordinados, inteligente y trabajadora son adjetivos coordinados que están modificando a un sustantivo profesor. ¿Sí? Por tanto, podemos decir, en esta oración, trabajador o trabajadora no está funcionando como sustantivo. En esta oración, trabajadora está funcionando como adjetivo. ¿Sí va quedando claro esto? Les digo, aquí ese es un ejemplo interesante de composicionalidad porque la coordinación que hacía Excel en un principio es extraña, pero no quiere decir que es imposible. El análisis podría ponerse en cuestión, pero digamos que no necesariamente es imposible. Lo más normal es que lo veamos así. ¿Sí queda clara esta parte? Y por eso es importante el asunto de la flexión y la derivación. Pero ¿qué otra cosa pueden ver ahí? Nada más me está contestando Axel y no sé si alguien más tiene alguna otra idea. ¿Qué otra cosa pueden ver en términos de derivación y flexión ahí? ¿Solamente eso? ¿La clase de palabra es lo único que hay ahí en términos de morfología? Pues eso era de sintaxis, ¿no? Pero en términos de la morfología que está influyendo en la sintaxis, ¿no ven ninguna otra cosa? ¿O cosas que les parezcan interesantes en comparación de las tres lenguas? Por ejemplo, no sé si lo notan, pero la oración entre español y francés es muy similar. ¿Pero qué pasa con la del inglés? ¿Es igual? En términos composicionales, el sustantivo y los adjetivos, ¿es lo mismo? Pues no, porque, bueno, con una respuesta que usted me dio el cuatrimestre pasado, creo que él podría contestar así. Porque yo le había comentado que si al final de cuentas el inglés tiene muchas palabras provenientes del latín, ¿por qué no sería una romance? Pero usted me dijo que es por la estructura gramatical en realidad, ¿no? Entonces, pues simplemente es porque es una lengua, germánica y no una lengua romance. Y que, por ejemplo, aquí en términos estructurales, pensándolo así, ¿qué ves de diferente entre las lenguas romance y la lengua germánica que tienes aquí? El orden, bueno, la sintaxis, ¿no? El orden, vas bien, pero ¿el orden de qué cosa? De las palabras, del acomodo, de la gramática. ¿Pero en dónde ves la diferencia? Entre el sustantivo y los adjetivos. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde van los sustantivos en inglés? Al final de la estructura. ¿Dónde van los sustantivos en español? Al principio de la estructura. ¿Dónde va el sustantivo en francés? Al principio de la estructura. ¿Dónde va, vamos a ponerlo, dejémoslo en principio de la estructura? ¿Y dónde van los adjetivos en español? Después del sustantivo. ¿Dónde van los adjetivos del francés? Después del sustantivo. ¿Dónde van los adjetivos en inglés? Antes del sustantivo, por ejemplo. Pero lo podríamos cambiar, ¿no? En español podríamos decir, ella es una inteligente y trabajadora profesora. ¿Y te suena bien? ¿Como hablando del español? Suena hasta más poético, ¿por qué no? ¿Es una inteligente y trabajadora profesora? ¿Te suena bien? Sí, suena cool, ¿no? Suena aquí estoy faroleando mi dominio del lenguaje, a ver qué dicen los demás, ¿no? ¿Pero lo utilizarías? Es una inteligente y trabajadora. Yo digo que sí suena bien, pero no es común, ¿no? Escucharlo así. Exactamente. Ojo, vean cómo también aquí el asunto esto lo ven en la siguiente parte de la lectura que les dije que era opcional, que lo vamos a revisar después. El grado de aceptabilidad de ella es una profesora inteligente y trabajadora y ella es una inteligente y trabajadora profesora es diferente. Es mucho más aceptable esta estructura a la otra. También en sintaxis hay grados, ¿no? Por ejemplo, aquí les estoy dando un orden prototípico de una lengua. Prototípicamente en español y en francés, los adjetivos van después del sustantivo. Prototípicamente en inglés, los adjetivos van antes del sustantivo. Eso no quiere decir que no pueda haber variación de orden, pero la variación de orden va a ser extraña para los oídos de los hablantes y puede no ser aceptable en todos los contextos, que es, le digo, lo que discute después el autor. Porque en español nosotros podemos ponerle los adjetivos antes al sustantivo, pero no se puede dar en todos los casos. Incluso se sabe
que dependiendo de si el sustantivo o el adjetivo aparece antes del sustantivo o aparece después del sustantivo, el significado cambia en español, por ejemplo, ¿no? Déjenme ver que es 12:55. Bueno, ya para no hacer el cuento más largo, podemos ver además también otros elementos. Por ejemplo, ella es un sustantivo, aquí lo vamos a dejar como pronombre femenino. Por lo tanto, prácticamente todos los elementos, excepto inteligente, van a tener que ir en femenino. Fenómeno de concordancia. Esto también, si no mal recuerdo, lo menciona en la lectura en algún punto el autor. Ah, pues como esto es femenino, esto también debe ser femenino, esto también debe ser femenino y esto también debe ser femenino. E inteligente no, porque no, en español esto tiene un género neutro, uno de los adjetivos con género neutro. Puede haber inteligente masculino, inteligente femenino. No hay variación. En inglés, por ejemplo, a pesar de que esto sea femenino, pues nos damos cuenta que ni los adjetivos ni el sustantivo concuerdan en género con el pronombre. A diferencia del francés, que otra vez tenemos el caso como en español. Ah, pues aquí sí. Aunque les repito, aquí hay que tener cuidado con la pronunciación, pero en términos generales estamos viendo variación. Morfología de femenino, ¿vale? Sobre todo en los adjetivos, que ahí en algunos casos se mantiene la morfología del femenino. Entonces, por eso es tan importante manejar morfología con la sintaxis, porque los procesos de derivación, de flexión, las transformaciones en términos de cambio de categorías gramaticales de las palabras, etcétera, van a tener una función sintáctica o nos van a permitir ver en muchos sentidos cómo es que una determinada palabra funciona al interior de la sintaxis de una oración. Vamos a entrar con más detalles en las siguientes presentaciones, pero ya con esto vamos a terminar esta que acabamos de ver. Y ya para acabar, conceptos claves que vimos en esta presentación: concepto de sintaxis, concepto de principio de autonomía de la sintaxis, principio de composicionalidad, semántica léxica, semántica composicionalidad y productividad sintáctica. Conceptos básicos para comenzar a entender el análisis sintáctico, ¿vale? No sé si con relación a esta presentación tengan alguna pregunta. ¿Alguna duda? Vamos a dar por terminado este tema. En la siguiente vamos a ver... ¿Perdón? Todo bien. En la siguiente presentación vamos a pasar a ver ya el asunto de gramática normativa, gramática descriptiva y gramática teórica, que es, les digo, lo que tienen opcional de leer. Pero lo que sí les voy a pedir es que por favor terminen la lectura para el siguiente, o vuelvan a leer para el siguiente, para la siguiente clase, que sería el jueves, porque todavía tengo por ahí unas preguntas pendientes que me gustaría hacerles para seguir sondeando la lectura. Entonces, los que no han leído, porque vean cómo se nota, o los que lo leyeron a prisa, vuelvan a repasar también por si tienen alguna duda sobre el contenido de la lectura, ¿vale? Ahí está la diapositiva. Y el jueves hacemos ya el repaso final del texto. Bueno, chicos, pues entonces si no tienen ninguna duda, ya son 12:59, nos vemos el jueves, ¿vale? También les subiría ya esta presentación y comenzamos con el siguiente tema. Gracias, profesor. Hasta el jueves, nos vemos, que tengan buen día, descansen. Luego, buena semana, que sigan disfrutando mucho su día. No, ustedes su día, ya les